Hola, hola amigos. Bienvenidos sean todos a su canal Frente Militar y Geopolítico. Hoy es 30 de junio del año 2024 y como siempre les traigo nuevas actualizaciones de lo que ha estado aconteciendo en el conflicto en Ucrania. Les traigo la información de lo que está pasando directamente en el campo de batalla, pero también otros temas importantes del ámbito geopolítico internacional que están relacionados directamente con esta guerra. Antes de comenzar, quiero saludar, como siempre, a todas las personas que me escuchan desde cualquier parte del mundo, en especial un saludo a los amigos suscriptores de nuestro canal. El día de hoy ha estado marcado por diferentes acontecimientos en el ámbito geopolítico internacional. Como ya deben saber, pues se han realizado las elecciones parlamentarias en Francia y bueno, ya se tienen ya los resultados. Vamos a estar mencionando un poco sobre ese tema y las implicaciones que podría tener sobre el conflicto en Ucrania. Pero también hoy el señor Zelensky ha dado unas declaraciones importantes que vamos a estar también abordando sobre ese tema en nuestro programa de hoy. Adicionalmente, por supuesto, en el campo de batallas tenemos muchas actualizaciones que comentar con ustedes, sobre todo la caída de una importante localidad en el eje de Sibers, la localidad de Spirne. Eso y mucho más en el programa de hoy, amigos, así que acompáñenme, pues vamos ya a comenzar. Y bueno, como todos saben, se estuvo celebrando hoy domingo en Francia estas elecciones legislativas, donde realmente fue una derrota enorme para el partido de Emmanuel Macron, que quedó ubicado como tercero en estas elecciones legislativas. Bueno, varios medios hicieron eco de esto, no estoy yo, o sea, todos los medios que les voy a mostrar ahora, todos son medios occidentales, CNN, ABC, El País, bueno, todos de manera general, y todos confirmaban esto, ¿no? Esto es la noticia prácticamente del día de hoy en cuanto al ámbito internacional, porque, bueno, como saben, es una sorpresa, no una sorpresa, porque realmente esto podía pasar, se veía venir, pero más bien que haya pasado que después de tanto tiempo, después de tantos años, pues la derecha, ¿no?, en Francia esté ocupando ahora esta amplia aprobación en la población francesa, ¿no? Hoy CNN ha publicado este artículo que Macron se estaba encaminando a una gran derrota ante el auge de la extrema derecha en la primera vuelta de las elecciones legislativas en Francia. Luego medios como El Mundo también decían, ya un poco más reciente, un poco más cercano a la publicación a este programa, pues la extrema derecha vence en la primera vuelta de las legislativas, la izquierda resiste y Macron queda tercero, así explicaba El Mundo. ABC Internacional expresaba que Le Pen había humillado a Macron y que se cita con la extrema izquierda. Necesitamos una mayoría absoluta, como saben, para tener la mayoría absoluta. Bueno, muchas declaraciones, muchas publicaciones, muchos titulares que daban fe de la derrota del partido de Emmanuel Macron. Elecciones en Francia, bueno, Le Pen pide un amplio respaldo en la segunda vuelta, esto también lo planteaba el País, y bueno, también por aquí, pues Uniam, este medio ucraniano que hablaba de que la extrema derecha obtiene una victoria aplastante. Ahora, más allá de la situación en Francia, que no es, digamos, el objetivo del debate en este canal ni en este programa, pero más que todo lo que voy a hablar es de la relación que podría tener esto con la situación en Ucrania. Dos cosas fundamentales, y es que tanto en la política interior, repito, al interior de lo que está sucediendo en Francia, hay muchos problemas internos. No es de ahora, no es de hace unos meses que la población francesa está, digamos, de cierta manera incómoda o molesta con la gestión del presidente Emmanuel Macron. Pero no solo eso, sino que en la política exterior hay un cierto temor, y he visto algunas declaraciones de algunos ciudadanos franceses que, bueno, manifiestan abiertamente su temor a una posible confrontación mundial. Es decir, que los franceses sí están al tanto de esto. Tal vez no todos los franceses, pero una buena parte de la población francesa no apoya estas ideas locas de Emmanuel Macron de enviar tropas a Ucrania, de atacar Rusia con misiles de largo alcance. Y todos saben que Emmanuel Macron en los últimos meses, en los últimos tiempos, ha sido el presidente de los países de la Unión Europea que más ha estado impulsando la confrontación con Rusia. Por supuesto que esto no ha gustado mucho en la población francesa, y sumado a la política interna, sumado a la situación interna en Francia, bajo la gestión de Emmanuel Macron, pues todo esto ha dado como resultado una baja aprobación del presidente de Francia en todo esto, ¿no? Fíjense que ha quedado tercero. Ahora, ¿qué implicaciones puede tener esto para
la situación en Ucrania, bueno, ya dije las causas de por qué sucedió esto, ¿no? Ahora, ¿qué implicaciones puede tener en el futuro? Si definitivamente se puede formar toda esta coalición y definitivamente el señor Bardella, que es parte del partido de Marine Le Pen y que están proponiendo para que sea primer ministro de Francia, según, recuerden, una cosa es lo que dicen los políticos y otra cosa es lo que hacen después. Vamos a tener esto presente. Han prometido, tanto Le Pen como Bardella, que sí van a seguir apoyando a Ucrania, pero que no le van a entregar armas de largo alcance. Ya se acabaron ese tipo de armamento para Ucrania, según lo que dicen hasta ahora. Eso podría cambiar mañana, pero según lo que dicen hasta ahora, no van a entregar armas de largo alcance o misiles de largo alcance que puedan alcanzar territorio ruso, y tampoco van a permitir la entrada de tropas francesas a Ucrania, ¿sí? Lo cual para mí sería una buena decisión, al menos, ya que van a seguir enviándole armas, al menos que, no envíen las tropas, lo que puede ser, ustedes saben, el acercamiento de la Tercera Guerra Mundial. Eso, queridos amigos, no quería abundar mucho más en esto. Habíamos hablado de todo esto durante la semana anterior, así que, bueno, era hoy justo decir este tema de las elecciones legislativas en Francia, los resultados, pero más allá del resultado, ¿no? La implicación que puede tener esto en la situación en el conflicto ucraniano. Veamos qué pasa en los próximos días, pero el tiempo dirá si realmente se cumplen las promesas que están haciendo Bardella y Le Pen de no escalar más el conflicto. Al menos, si lo cumplen, creo que sería una buena actitud. O sea, una actitud, me parece, lo cual apoyo, ¿no? Que el mundo no llegue a una tercera guerra mundial, que es lo que nadie quiere. En primer lugar, desde este canal, por supuesto que no queremos una tercera guerra mundial. Bien, bueno, en otro orden de informaciones importantes, y creo que lo más importante también del video de hoy, en la parte inicial, es que el presidente Zelensky estuvo participando. Saben que Zelensky participa en muchas entrevistas, y esta vez participó en una entrevista con este medio de Philadelphia Inquirer, este medio que también entrevistó hace poco tiempo a Kirill Budanov. Y en este caso, este medio, ¿no?, publicaba parte de la entrevista, o la totalidad, pero hemos traído los puntos más importantes de este artículo, que es un artículo bastante extenso, donde Zelensky hablaba de varios temas. En primer lugar, hablaba de cómo ve Occidente y la OTAN la victoria de Ucrania en la guerra, que difiere de la posición de cómo la ve Zelensky, ¿no? Eso lo vamos a ver, además de otros temas que habló. Y bueno, vamos a comenzar. Primero vamos a poner esto en español. Aquí está en inglés el titular, y bueno, en español la traducción sería: Zelensky explica cómo Ucrania puede ganar si Occidente pierde el miedo a Putin. Y bueno, también como parte de este titular expresaba que es imposible ayudar a Ucrania con una mano y estrechar la mano de Putin con la otra. Bien, bueno, vamos a abundar un poquito en este artículo de Philadelphia Inquirer, y es que el presidente, bueno, aquí le llaman presidente cuando sabemos muchos que es ilegítimo como presidente, pero bueno, Zelensky cree que para el presidente estadounidense Joe Biden, así como para Europa y muchos países, la victoria de Ucrania en la guerra con Rusia es importante. Pero al mismo tiempo dijo que Occidente y Ucrania perciben esto de manera diferente. ¿Qué quería decir aquí Zelensky? Pues para Estados Unidos y Europa, pues la realidad es que preservar a Ucrania como país, independientemente de que Ucrania pierda territorios, es más o menos esa es la idea que está transmitiendo Zelensky, privar a Putin de ocupar completamente Ucrania, preservar a Ucrania como país, aun cuando pierde los territorios que Rusia está reclamando. Consideran ya en Occidente que esto sería una victoria para Zelensky. Es decir, básicamente esto, ¿no?, lo que les hemos estado mostrando en diferentes programas. Si, bueno, a día de hoy Rusia controlara todo este territorio, aun cuando no controle toda Ucrania, ya Occidente considera o estaría considerando esto como una victoria, que es los mensajes que le están enviando a Zelensky para que ya empiecen negociaciones. Lo que pasa es que Zelensky no quiere, pero bueno, esta es la idea que están manejando fundamentalmente. Y que bueno, Zelensky, por supuesto, da su respuesta y considera lo que para él es una victoria. O sea, Occidente considera que aun cuando Rusia controla esa parte del territorio y conserve Zelensky el Estado, ¿no?, se conserve el Estado de Ucrania, pues es una victoria para Ucrania. Pero Zelensky ve esto de otra manera, y es que dice que están agradecidos que Occidente no haya permitido que Rusia ocupe completamente Ucrania, pero que en términos prácticos parte de la victoria real es evitar la destrucción completa de todo lo ucraniano por parte de Rusia, ¿sí? Y que bueno, la segunda parte de la victoria real, Zelensky, es la seguridad de las generaciones actuales y futuras de los ucranianos,
porque hay que tener la imposibilidad de repetir la agresión. ¿Qué quería decir con esto Zelensky? ¿A qué se refiere con la seguridad de las generaciones actuales y futuras de los ucranianos? Pues entrar en la Unión Europea y en la OTAN. Es básicamente lo que expresaba Zelensky. Para Zelensky la victoria sería, más allá de los territorios, que al parecer ya comienza a darse cuenta Zelensky que estos territorios nunca los va a recuperar. Dice que más allá de todo esto, cómo termina el conflicto, para Ucrania también sería la victoria estar dentro de la Unión Europea y en la OTAN. En el caso de la Unión Europea por un tema de seguridad económica y en el tema de la OTAN por un tema de seguridad física. ¿Sí? Entonces, bueno, decía que si no tenían estos dos componentes, entonces tendrían un enorme riesgo a que regrese el enemigo. Recuerden que esta es una traducción directa de lo que plantea Philadelphia Inquirer, ¿no? Con respecto a esto, bueno, Zelensky al final saben que va a seguir presionando para que Ucrania sea parte de la OTAN. Le han prohibido esto varias veces. El año pasado en la cumbre Zelensky se portó bastante inquieto con este tema. Bueno, no le dieron esa posibilidad. Este año parece que ya lo han alertado de que no puede, no hay ninguna posibilidad de que Ucrania se una a la OTAN, pero bueno, Zelensky, como saben, va a seguir presionando y como pueden ver aquí, está considerando, o considera para él, según su apreciación, según su juicio, Zelensky considera que la victoria de Ucrania sería también formar parte de la Unión Europea y de la OTAN al final de todo este conflicto, ¿no? También Zelensky expresaba que Ucrania podría ganar, como parte de esta entrevista también, lo que así lo citaba el medio UNIAM, Zelensky expresaba que Ucrania podía ganar, ¿sí? Y nombró como condición principal varios temas, ¿no? Y hablaba que Ucrania podría ganar si Occidente pierde el miedo a Vladimir Putin. Esto lo expresaba Zelensky, ¿no? ¿Sí? O sea, Ucrania puede ganar si pierde el miedo a Vladimir Putin y si Occidente pierde el miedo a Vladimir Putin y reconoce la debilidad del líder ruso. Así lo expresaba Zelensky, ¿no? En estas conversaciones decía que insiste en que las conversaciones de paz directas con Moscú no pondrán el fin a la guerra, sino que solo alentarán una mayor agresión rusa contra Ucrania, Europa y Estados Unidos. Esto decía Zelensky, y que es imposible ayudar a Ucrania con una mano y estrechar la mano de Putin con la otra. La misma narrativa de siempre, te finaliza diciendo que en asuntos con Rusia, pues no solo Occidente ayuda a Ucrania, sino que Ucrania está defendiendo a todos los países democráticos que Putin atacará en el futuro. Esta es la narrativa que van a mantener, es la que dice la narrativa que mantiene Biden también, es la narrativa que mantiene Zelensky. La van a mantener, van a decir siempre esto hasta el cansancio, van a expresar que Ucrania está luchando por todo el mundo occidental, Ucrania está luchando por el mundo libre, que si cae Ucrania, Putin va a atacar a los demás países. Déjenme decirles que si Putin hubiera querido atacar a los países de la OTAN hace rato, lo hubiera hecho. Lo digo de verdad. No, ni siquiera hubiera sido necesario llegar al año 2022 para la operación militar especial. Si Rusia hubiera querido atacar a algún país de la OTAN, no hubiera esperado al año 2022, lo hubiera hecho hace mucho rato, hace mucho tiempo. El primer país que podía haberse atacado por toda su beligerancia y su posición antirrusa es Polonia, por ejemplo. Y Rusia nunca había atacado a Polonia. Es decir, esta narrativa y este miedo que quieren meter siempre en Ucrania de que hay que apoyar a Ucrania porque si Putin toma Ucrania, pues va a atacar toda Europa. Ya es una narrativa que cansa, pero que nadie se la cree tampoco. Muchos de estos propios medios son los que dicen que Rusia no tiene la capacidad para atacar la OTAN. Entonces, si Rusia no tiene la capacidad para atacar la OTAN, ¿cómo van a decir que Rusia quiere tomar Ucrania para atacar la OTAN? Es una cosa que no tiene ningún sentido. Pero ¿qué pasa? Que este es el discurso que repite Biden, lo repite Ursula von der Leyen, lo repite Borrell, lo repite el presidente de Polonia, el primer ministro, lo repiten todos estos países que quieren mantener la guerra hasta el infinito. Por ejemplo, lo repite el Reino Unido, lo repite Macron. Y Zelensky, por supuesto, es parte de esta narrativa y también la repite. Y lo va a decir también ahora, pues, el secretario general de la OTAN, el recién nombrado Mark Rutte, por supuesto, que va a ser parte de su narrativa también. De manera que, queridos amigos, esta es la posición. O sea, Zelensky dice que, bueno, sí, pues nosotros no estamos defendiendo solo a Ucrania, estamos defendiendo a Europa, y entonces esta narrativa la mantiene Zelensky hasta el final, posiblemente, de sus días, ¿no? Pero dice que sí, si Occidente le pierde miedo a Putin, pues que sí, que les permita, sobre todo, atacar territorio ruso, ¿no? En mayor medida. Bueno,
También Zelensky, ya para culminar con este tema, hablaba de que las intenciones del expresidente Donald Trump, que como ustedes saben, se está postulando para la presidencia de los Estados Unidos en las elecciones de noviembre de este año 2024. Como todos saben, recientemente se realizó el debate. La mayoría de las personas y las encuestas confirmaban, incluso los propios medios que son prodemócratas, pues afirmaban que Biden había sido totalmente derrotado en este debate. Y bueno, sonaron las alarmas para las posibles elecciones en noviembre. Pero más allá de eso, lo importante es que Zelensky sabe que una posible victoria de Donald Trump, una victoria de Donald Trump en las elecciones de noviembre, podría cambiar un poco, podría darle un giro al timón, podría cambiar un poco la situación, ¿no? O sea, por lo menos el enfoque que no es tan abiertamente pro-ucraniano como lo es Biden, ¿no? Así que, bueno. Zelensky hablaba de que para poner fin a la guerra ni siquiera es necesario 24 horas, sino que con solo 1 hora era suficiente. ¿Y por qué Zelensky decía esto? Pues si la idea de Donald Trump de poner fin a la guerra en Ucrania en 24 horas es regalar territorios ucranianos, entonces esto no conducirá a la paz en el mundo ni entre Ucrania y Rusia. Así lo afirmó el presidente ucraniano Vladimir Zelensky al comentar las declaraciones pertinentes del expresidente estadounidense a The Philadelphia Inquirer. Si Trump tiene ese modelo, entonces a todos les gustaría poner fin a la guerra, tal vez incluso en 1 hora sea mejor. Pero si la idea es ceder nuestros territorios, entonces no. Esto no solucionará el problema, no funcionará. Como pueden ver, Zelensky va a seguir, no sé hasta qué momento, con esta posición de que no quiere entregar estos territorios. Lugansk, Donetsk, Zaporizhia, Kherson, Crimea, ¿sí? Estos territorios, Zelensky no los quiere. Ya los tiene Rusia bajo su control, pero Zelensky no quiere reconocerlos y al parecer nunca los va a reconocer. Y bueno, no sé hasta cuándo va a durar esta guerra porque, bueno, realmente los objetivos, cada vez que Rusia propone una propuesta de paz, lo primero que expone Rusia es que esos territorios ya nunca van a regresar a Ucrania y Zelensky no quiere que esto suceda. Así que, bueno, esto simplemente va a alargar más el conflicto, pero veamos, ¿no? Veamos qué pasa después de noviembre. Y bueno, estas fueron las palabras de Zelensky, fundamentalmente con esta entrevista en The Philadelphia Inquirer, ¿no? Y todos los puntos que tocó. Ahora, esto también ha tenido respuesta en la propia sociedad ucraniana, ¿no? Y, digamos, estamos hablando de politólogos que son cercanos a Vladimir Zelensky, que expresan también su posición al respecto y que este señor que vemos aquí, que es Fesenko, un politólogo que es bastante cercano a Zelensky, expresaba que en realidad el objetivo principal para Ucrania es preservar el Estado y la nación, ¿sí? Esto es importante, estas palabras que dijo, porque se acerca un poco a, digamos, una narrativa que a partir de ahora creo que se va a comenzar a utilizar en la sociedad ucraniana, veamos, ¿no? Pero el señor Fesenko expresaba que la gente necesita explicar que quien conserve la capital, o sea, Kiev, la mayoría de los territorios, el acceso al mar, como por ejemplo Odessa, ustedes saben que Ucrania conserva Odessa y Odessa tiene acceso al mar, pues quien conserve la capital, o sea, si conservan Kiev, si conservan la mayoría de los territorios y no pierden el acceso al mar, pues no han perdido la guerra, ¿sí? Es una especie de que no hemos ganado, pero tampoco hemos perdido. Entonces aquí hablan de que incluso Biden les habla de esto y que el principal interés no es solo devolver los territorios, debemos preservar el Estado y la nación, y los territorios pueden ser devueltos más tarde y traer al país a la Unión Europea y a la OTAN es la fórmula para nuestra victoria. Se expresaba el señor Fesenko, pero hace hincapié en que ya es hora de, bueno, no importa que pierdan esos territorios, que se preserve el Estado ucraniano. Pero también hablaba de que Zelensky tiene muchas trampas políticas y enfatizaba que los opositores del presidente Zelensky están tratando de llevarlo a una trampa en la que cualquier paso que dé será interpretado como una derrota. Es decir, tiene mucha presión, supuestamente Zelensky en Ucrania, donde, bueno, si cede mucho, va a ser totalmente cuestionado y podría ser interpretado como una derrota. Por aquí expresaba que, bueno, decían que había que hacer las paces, pero que es imposible ganar una guerra debido a la incomparabilidad de los recursos, pero si hacen las paces con Rusia, eso es todo, eres un traidor. Y bueno, en este caso, lo que está queriendo decir es básicamente que, bueno, Zelensky está sometido a mucha presión en Ucrania. Si pierde la guerra, o sea, si cede y dice estos territorios está bien, no vamos a recuperarlos, vamos a hacer la paz, pues va a ser considerado como un traidor. Y saben que en Ucrania tiene mucha fuerza la extrema derecha. Realmente estamos hablando
de partidos que durante mucho tiempo apoyaron a estos miembros de Azov, ya saben, del batallón Aidar, batallón Azov, en su momento, que hoy en día ya son brigadas, ni siquiera son batallones, ¿sí? Pero con ideología, ya ustedes saben, de extrema derecha, ideología incluso que ya saben cuál es, que no la voy a mencionar aquí, ¿sí? Pero bueno, básicamente eso. Y bueno, también este politólogo, no lo vamos a ahondar completamente en el tema, pero hablaba de que había una lucha política y una presión occidental. Hablaba que los oponentes de Zelensky no están en contra de reducir Ucrania al tamaño de Galicia, ¿sí? Siempre y cuando sigan siendo esa traducción que ustedes ven ahí. Esto se debe al hecho de que en las elecciones presidenciales de 2019 la región de Leópolis fue la única en la que Petro Poroshenko, a quien sus partidarios llaman el Hetman, obtuvo la mayoría de los votos, ¿no? Bien, pero bueno, interesante todas estas cosas que decía este politólogo cercano a Zelensky, ¿no? ¿Sí? Decía adicionalmente que pues Occidente de manera general estaba presionando a Zelensky, planteando temas de corrupción y el creciente poder del jefe de la organización o de la oficina presidencial, el señor Ermak, ¿sí? Que lo hemos mencionado aquí, que es quien mueve los hilos en Ucrania, ¿no? Básicamente. Bien, en otro orden de informaciones, hoy el ministro de Asuntos Exteriores polaco, el señor Radoslaw Sikorski, expresaba que los países occidentales necesitan aprender nuevamente métodos de escalada en las relaciones con Rusia y su presidente Putin. Miren esto, o sea, deben aprender métodos de escalada. O sea, como que la idea es siempre estar en una escalada con Rusia, ¿no? Pues bien, este señor que es bastante antirruso y siempre está mencionando muchas declaraciones en contra de Rusia, hoy en su conferencia, cuyo extracto se publicó en la red social X, propuso confiscar activos estatales rusos por valor de 300.000 millones de euros, que como ustedes saben esto es un robo, creyendo que Putin ya los había contabilizado como pérdidas. Sikorski subrayó que Europa se había olvidado de las posibilidades de detener e incluso derrotar al Kremlin y pidió acciones más decisivas. Como pueden ver, Sikorski, polaco, ministro de Asuntos Exteriores polaco, que no es la primera vez que expresa estas declaraciones, pues nada, simplemente propone que vamos a seguir escalando el conflicto. De todas maneras, bueno, somos parte de la OTAN. ¿Qué puede ser? ¿Que nos caiga un misil mañana? No pasa nada. Los que van a morir son los polacos, ¿no? ¿Verdad, Sikorski? Que por cierto, Rusia ha demostrado que los misiles, si Rusia quisiera, puede poner varios de estos misiles que siempre caen en Ucrania. Si Rusia quisiera o si hubiera querido, hace mucho tiempo lo hubiera hecho, porque es fácil para Rusia colocar misiles de esto en cualquier parte de Polonia, principalmente en Varsovia, ¿no? Pero no lo van a hacer. Sabemos que Rusia no quiere y no va a hacer que esta guerra mundial estalle. Sin embargo, los polacos siguen presionando, y no solo los polacos, sino también, ¿quién sino? Los países bálticos. ¿Por qué lo digo? Porque aquí, en este artículo, nos trae que Polonia y los países bálticos, ¿quién sino?, planean crear un nuevo escudo oriental en la frontera con Rusia y Bielorrusia. Polonia y los países bálticos están discutiendo la idea de crear una nueva línea defensiva a lo largo de la frontera de 700 kilómetros con Bielorrusia y Rusia. Está previsto construir búnkeres, erizos antitanques, pozos de cemento, así como instalar sistemas de guerra electrónica. Según las autoridades de Polonia y los países bálticos, la Unión Europea debería pagar por el escudo del Este. Miren esto, la Unión Europea ahora tendría que dedicar dinero a que estos países antirrusos como Polonia y los países bálticos, pues paguen este escudo del Este, ¿no? La Unión Europea debe pagar la idea de los polacos y los países bálticos, ¿no? El costo estimado del proyecto es de 2.700 millones de euros, más dinero para la guerra, más dinero para perderlo ahí en algo que podría ser invertido en otro tema, pero bueno, este ambicioso plan tiene como objetivo fortalecer la seguridad de la región y contrarrestar posibles amenazas desde el este. Así lo expresaba este artículo, donde como podemos ver, una vez más, los países bálticos y, quién si no, ¿verdad? Los polacos están siempre tratando de crear esta histeria antirrusa, ¿verdad? The Sun hoy publicaba este artículo interesante donde se preguntaba si realmente el Reino Unido estaba listo, ¿sí? Vamos a ver. Gran Bretaña tiene solo 4 cazas listos para despegar si Putin lanza un ataque nuclear. Esto lo decía el mariscal del aire, Greg Bagwell, en una entrevista con The Sun. Un ex jefe de la Fuerza Aérea dijo a The Sun que el ejército no tiene la capacidad para defenderse de un ataque ruso significativo, si Putin ataca mañana. Ojo con esto, solo 4 Eurofighter Typhoon están listos para volar inmediatamente como parte del acuerdo de respuesta rápida. Solo 4. Imagínense, ¿no? Solo 4 de la gran Royal Air Force, la Real Fuerza Aérea Real Fuerza Aérea Británica, ¿verdad? La Royal Air Force, la famosa RAF. Mirenlo aquí, ¿no?
Royal Air Force. No está preparada la Royal Air Force, la Fuerza Aérea del Reino Unido, no está preparada y bueno, los aviones del Reino Unido no podrían protegerlos contra un ataque grave como el que ven en Ucrania todos los días. Así expresaba este artículo de The Sun, ¿no? Que es bastante, repito, antirruso, ¿no? Bien, pero Forbes hoy completaba un poco, por el contrario, una información, pero relacionada con los Su-34. ¿Cuáles son los Su-34? Estos formidables aviones. Fíjense que está considerado el Su-34, yo le digo formidable, generalmente en nuestros programas, pero ya la prensa occidental lo llama como el más peligroso de los aviones rusos. Y es que es muy polivalente el Su-34. El Su-34 puede lanzar las FAB, ¿sí? Pero también puede lanzar aire-aire. No solamente realiza ataques a tierra, sino ataques a otros aviones, ¿no? Si fuera necesario. El Su-34 es muy completo. Lanza una amplia gama de misiles como los Kh-59, los Kh-69 y últimamente se está haciendo muy famoso por el uso de las ya famosísimas bombas FAB, en especial las bombas FAB 3000, ¿no? El Su-34. Pero bueno, ¿qué decía Forbes? Forbes decía que los aviones más peligrosos de Rusia, o sea, los Su-34, están estacionados al descubierto a 100 millas de Ucrania, pero Kiev necesita el permiso de Washington para atacarlos. Esto lo expresaba Forbes hoy en este artículo, y como parte de este artículo, pues justo a 200 kilómetros de Ucrania, hay docenas de aviones Su-34 que vuelan en misiones de combate todos los días desde la base aérea de Malchevo en Voronezh, donde se encuentra más de la mitad de la flota de bombarderos supersónicos de las fuerzas aeroespaciales rusas. Sin embargo, hasta ahora la Casa Blanca ha prohibido a Kiev disparar misiles estadounidenses contra el aeródromo, proponiendo en su lugar derribar aviones en el aire. Al mismo tiempo, la idea parece arriesgada y Kiev ya ha perdido 2 lanzadores de sistemas de defensa aérea Patriot al intentar organizar tales emboscadas. Ucrania podría potencialmente paralizar toda la flota operativa estacionada allí si se le permitiera lanzar un ataque de este tipo, señaló este medio, ¿no? Front Intelligence Insight. Ahora, importante con esto. Primero, aquí entre líneas, reconocen que Rusia les ha derrumbado los Patriots, se los ha destruido, ¿sí? Recuerden cuando Ucrania acercó bastante estos Patriot, aquí se lo transmitimos, y con Iskander le destruyeron esos Patriot a los ucranianos, ¿no? Por eso los ucranianos tienen miedo a acercar los Patriot al frente, ¿no? Porque saben que pueden ser destruidos con un ataque quirúrgico de Iskander. Adicionalmente, bueno, los ucranianos reconocen que les resulta difícil derribar los Su-34 porque por mucho que ellos pudieran acercar los Patriot, los Su-34 vuelan a una distancia que pueden lanzar las bombas FAB, por ejemplo, las FAB 3000, que como son bombas planeadoras, la ventaja que tiene es que el Su-34 no tiene que acercarse tanto, ¿sí? No tiene que acercarse tanto al objetivo. Digamos que, como hoy, por ejemplo, que atacaron New York, el Su-34 no tuvo que ponerse por encima de la ciudad, simplemente que el Su-34 puede lanzar estas bombas a una distancia incluso de 50 kilómetros, hasta 60 kilómetros se ha diagnosticado que ha podido lanzar, verificado, quise decir, estas bombas FAB, y dan en el objetivo, ¿no? Por lo tanto, la única manera que tiene Ucrania de tratar de derribar, o una de las pocas formas que tiene de derribar los Su-34 es atacándolos en los aeródromos, pero por supuesto que evidentemente los rusos no son tan tontos para congregar toda esa cantidad de aviones en un mismo aeródromo. Al final, por eso, Ucrania está presionando constantemente para que los Estados Unidos les dejen atacar pues territorio ruso, ¿no? Con los ATACMS, ¿sí? Pero bueno, amigos, con esta información de armamento, como casi siempre, terminamos siempre con algo de armamento antes de irnos al campo de batalla. Con esta información ya nos vamos al campo de batalla, pero antes de irnos al campo de batalla, no olviden dejar su like, comentar en la caja de comentarios y bueno, recuerden que si les gusta nuestro contenido y no te has suscrito, suscríbete a Frente Militar y Geopolítico. Te estarán llegando entonces las notificaciones de los videos que subimos diariamente, ¿sí? Por supuesto, agradezco en este momento a las personas que se han ido sumando a nuestro canal. Son todos bienvenidos a Frente Militar y Geopolítico. Y recuerden también que en la caja de comentarios y en la descripción de nuestro canal estamos dejando nuestro link de PayPal y nuestro link de Telegram para que aquellos que se quieran sumar a Telegram, pues son todos bienvenidos. Y bueno, aquellos que nos apoyan económicamente también lo pueden hacer por PayPal. Por cierto, agradezco también a nuestro suscriptor, sé que me está escuchando en este momento, que ayer realizó un gran apoyo a nuestro canal mediante PayPal. De verdad, muchas gracias. Sinceramente, el apoyo económico para nuestro canal es
importantísimo teniendo en cuenta, ya saben, todo lo que hemos tenido que pasar, ¿no? Para poder posicionar nuestro canal y la guerra que nos ha hecho lamentablemente YouTube, ¿no? Pero bueno, hemos sobrevivido y lo seguiremos haciendo, vamos a seguir informando, no nos vamos a detener. A todos ustedes, muchas gracias de verdad por apoyar a Frente Militar y Geopolítico. Seguiremos informando. Dicho todo esto, amigos, pues ahora sí, nos vamos al campo de batalla. Nos vamos directo a la geografía ucraniana porque tenemos muchas, pero muchas actualizaciones que compartir con ustedes, queridos amigos. Nos vamos al frente del noreste, nos vamos a Kharkov, como casi siempre. Recuerden que comenzamos siempre por el norte y vamos realizando una actualización en sentido horario. Bueno, hay mucha actividad, como pueden ver, sigue existiendo mucha actividad en torno a la localidad de Zolochiv, ¿sí? Fíjense que no estamos comenzando ya directamente, generalmente comenzábamos por Lipsy y Volchamps, ¿no? Lipsy y Volchamps siguen ahí con su actividad, pero se está dando una actividad bastante inusual en toda esta región al norte de la ciudad de Zolochiv. Recuerden que hace bastante tiempo habíamos dicho que Zolochiv era una localidad sobre la cual Rusia podría lanzar una incursión en el futuro, una operación terrestre, y bueno, cada día nos llegan más informaciones que parecen indicar que esto se puede cumplir. Adicionalmente, recuerden que todavía mantenemos la localidad de Sonetsky Kosachok, esta localidad que está al norte, la ciudad de Sonetsky Kosachok, donde hace unos días las tropas rusas habían logrado entrar, o DRGs rusos, unidades de avanzada rusas, lograron entrar y que lograron aquí realizar combates con las tropas ucranianas, pero que no se ha actualizado más la información y todo permanece en una zona gris. No obstante, las tropas ucranianas que están aquí, o las posiciones ucranianas que bordean todo este cinturón, fíjense que se lo vamos a tratar de mostrar una vez más, todas estas tres ciudades, como lo habíamos mostrado en un video anterior, que constituyen el muro defensivo antes de llegar a Zolochiv para proteger a una ofensiva rusa, ¿sí?, que pudiera lanzarse una operación terrestre en los próximos días, quién sabe, en esta dirección, pues las tropas ucranianas están siendo bombardeadas en cada uno de esos puntos por las tropas rusas. Por ejemplo, en la localidad de Prestichia, las tropas rusas han estado bombardeando a las tropas ucranianas, como podemos observar. Y bueno, estas son posiciones ucranianas que los ucranianos han estado llevando unidades para tratar de repeler cualquier operación terrestre y no les suceda lo que les pasó, por ejemplo, en Lipsy y Volchamps al principio de la operación que lanzaron en Kharkov desde el 10 de mayo en adelante. Esto por Ucrania prácticamente los tomó por sorpresa y bueno, los ucranianos ahora no quieren pasar por lo mismo y como pueden observar están tratando de crear trincheras, están llevando tropas, unidades de combate, ¿sí?, grupos de combate a esta zona que puedan crear un cinturón defensivo que les permita repeler cualquier operación terrestre del ejército ruso. Lo cierto es que todo parece indicar, repito, que aquí todo esto está sucediendo a la dirección que les estábamos mostrando hace unos días, que es la dirección de Zolochiv, ¿no? Y bueno, veamos, ¿no? Porque, repito, la frontera entre Belgorod y Kharkov es una frontera muy grande, como pueden ver, y bueno, Rusia tiene diversos puntos donde pudiera lanzar estas incursiones, pero cada vez nos llegan más informaciones de que los rusos están bombardeando a las posiciones ucranianas. De aquí nos vamos a mover un poquito a lo que está pasando en Lipsy y Volchamps. ¿Qué está pasando en torno a Liboke? Pues nada, la verdad, tengo que decirles que está estática la situación, sigue la zona gris, los ucranianos intentan contraatacar, los rusos pues están tratando de repelerlos, hasta ahora parece que ha tenido éxito Rusia en cuanto a repeler estos ataques del ejército ucraniano. Por eso no hay mucha información de lo que está pasando en Lipsy. Es la verdad, las informaciones que nos llegan más bien son de equipamiento militar ucraniano destruido tanto en la zona boscosa como en la zona de Selene, que es esta zona que vemos aquí, ¿sí? Pero bueno, fundamentalmente esto, aquí podemos ver cómo sistemas de mortero ucranianos han sido destruidos por parte del ejército ruso y esto lo publica el Grupo Norte. El Grupo Norte, que es el grupo que ha estado realizando estas operaciones en el noreste de Kharkov, ¿no? Como todos podemos observar y como hemos mostrado aquí en nuestro canal en todos los programas que hemos transmitido, el grupo Sever, que es el grupo, ¿cómo se llama? Sever, Grupo del Norte, es el grupo ruso que ha estado encargado de lanzar esta operación en Kharkov y fundamentalmente los dos ejes principales, Lipsy y Volchamps. Y bueno, en torno a Lipsy también, se puede decir el eje de Lipsy o la dirección de Lipsy, justo aquí en la localidad de Selene, también las tropas rusas estuvieron bombardeando las posiciones ucranianas, ¿no? ¿Sí? Selene es una localidad que aquí, como podemos observar, esta localidad
Al principio de esta incursión en Kharkov, Rusia llegó a controlar prácticamente toda la localidad, pero que después las tropas ucranianas lograron establecerse al sur de esta localidad de Selena, ¿no? En la localidad de Neskushne. Pero las tropas rusas, como pueden ver, las están atacando constantemente. Y bueno, nos llegan informaciones también que al sur de la localidad de Vesele las tropas rusas destruyeron un sistema de artillería, en este caso el M777. Recuerden que los M777 son estos sistemas de artillería de la munición de 155 milímetros que se le entregó a los Estados Unidos a Ucrania. Le han entregado muchos de estos. Igual, muchos de estos han sido destruidos también, ¿no? Aquí las tropas rusas divisaron justo cerca en la zona del lago. Como pueden ver, este lago que está aquí, esto es un lago. Y este lago y esta zona boscosa, ahí justo estaba el M777, pero ese M777 fue alcanzado y fue completamente destruido, ¿sí? Ahí lo podemos ver en la descripción también, que describen que era un M777. Ahí está, M777 de los Estados Unidos que se lo entregó a Ucrania, pieza de artillería que al principio, al principio de la operación militar especial, Ucrania cuando lo tuvo, lo utilizó bastante y le trajo buenos resultados, pero ya después las tropas rusas buscaron la manera de contrarrestar toda esta actividad y destruir muchos de estos sistemas de artillería. Bien, eso en cuanto a Alexei. En torno a Volchansk hay más informaciones y ahora vamos a estar mostrando qué es lo que puede estar sucediendo en torno a la localidad de Volchansk, ¿no? ¿Qué estuvo pasando o qué ha estado pasando en las últimas horas en torno a Volchansk? Bueno, en primer lugar vamos a comenzar hablando un poquito de lo que está sucediendo en torno a la zona industrial y luego vamos a hablar un poquito de lo que es la ciudadela. ¿Cuáles son los dos puntos importantes donde se están desarrollando las, digamos, mayores operaciones o donde está más activo el frente de Volchansk Norte? Porque recuerden que todo esto sucede al norte de Volchansk y esto es importante tenerlo en cuenta. En primer lugar, en todo lo que tiene que ver con el sur de la zona industrial. Recuerden que la zona industrial ocupa toda esta zona, ¿no? Aquí las tropas rusas desde hace días han ocupado posiciones y las tropas ucranianas han estado bombardeando constantemente a las tropas rusas justo en estas posiciones, pero todavía queda una zona que se encuentra en una zona gris, como podemos ver, que no ha sido actualizada por ningún medio. Ningún medio. Todos la mantienen en una zona gris y nadie se atreve a decir ni que Rusia la capturó, ni que los ucranianos expulsaron a las tropas rusas de aquí, por lo tanto, se mantienen en esa zona gris. Ayer, si buscamos nuestro video, pueden observar que habíamos dicho que las tropas ucranianas habían lanzado un ataque desde el sur hacia estas posiciones aquí, tratando de cortar a las tropas rusas desde esta vía y también tratando de cortarlas por esta zona de aquí. Les decía, bueno, no podemos apresurarnos porque después van a llegar las informaciones de que las tropas rusas intentaron repeler todos estos ataques del ejército ucraniano. Y es así. Hoy la información que llegaba es que básicamente las tropas rusas intentaron entonces contraatacar a las tropas ucranianas que venían avanzando desde el sur y las tropas rusas lo que hicieron fue contrarrestarlas y repelerlas y ahora mismo, en este instante, lo que plantean los medios es que esta zona al sur se encuentra en una zona gris, como pueden ver, ¿no? Sí, por eso no podemos apresurarnos porque al final todo sucede día tras día, minuto a minuto. Se están dando fuertes combates dentro de Volchansk. Muchos comentan que esto podría ser una picadora de carne, lo cual es incluso, ya expresando la frase, es bastante feo decirlo, pero es así, porque se están dando muchos combates aquí y un día las tropas rusas controlan parte de la ciudadela o parte de la zona industrial y el otro día los ucranianos la recuperan. Pero bueno, por eso hay que estar siempre pendiente y viendo qué es lo que hay que actualizar. Ahora, lo que sí es cierto y lo que sí confirman, varios medios, es que hoy las tropas rusas, o ayer, recuerden que ayer les habíamos dicho que las tropas rusas comenzaban a asaltar ya la ciudadela. Si buscan nuestro video de ayer, al inicio decíamos que las tropas rusas ya habían comenzado a asaltar la ciudadela. ¿Dónde es la ciudadela? La ciudadela es esta zona que está aquí, que toda esta parte, como pueden ver, toda esta parte de aquí, toda esta parte de la ciudadela, y comprendiendo incluso esta zona de aquí, estaba bajo control del ejército ucraniano, ¿no? Toda esta ciudadela que vemos aquí. Pues bien, las tropas rusas comenzaron con este asalto en las últimas horas y han podido penetrar y capturar zonas donde estaban las tropas ucranianas. Aquí incluso nos llegaban imágenes de los medios del Grupo Siberia y otros medios que mostraban a las tropas rusas cómo estaban ya incluso entrando y asaltando lo que es la ciudadela. Esta es la ciudadela. Estos edificios que vemos aquí son edificios de la llamada ciudadela. Ahora no tiene el volumen, pero ese video está lleno de disparos desde que comienza hasta que se termina. Sonido de los disparos, de las ametralladoras, sonido de las bombas, ¿sí? Los drones FPV cayendo por ahí también. O sea, intenso combate, intensa batalla. Y estas son las tropas rusas que avanzan hacia la ciudadela en Volchansk, ahí dentro de Volchansk. Como pueden ver, estas son las tropas rusas avanzando, ¿sí?
asaltando posiciones, y esto confirma que las tropas rusas lograron avanzar y capturar estas posiciones dentro de la ciudadela, moviéndose en esta dirección. Es decir, toda esta área que vemos aquí, es un área que ha sido capturada por el ejército ruso, que es lo que le estamos tratando de mostrar, y el movimiento del ejército ruso fue hacia el interior de la ciudadela y también hacia estos edificios que vemos aquí. Adicionalmente, los ucranianos pues comenzaron a bombardear a las tropas rusas que se encontraban justo en la zona de estos edificios, que ya las tropas rusas habían ocupado estas posiciones dentro de la zona de los edificios, y los ucranianos comenzaron a bombardearlos con drones FPV, lo cual confirma entonces lo que estamos mostrando aquí. Es decir, las tropas rusas en las últimas horas lograron ocupar toda esta zona que les estamos mostrando, ¿sí?, de parte de la ciudadela, que conforma, ¿no?, parte del norte de Volchansk, ¿no? Importante lo que estuvo sucediendo en las últimas horas aquí, ¿no? Pero intensos combates, hay que decirlo de esa manera. Bueno, esto definirá, repito, va a definir lo que vaya a pasar con Volchansk, porque, ojo, queridos amigos, si nos fijamos aquí, si los rusos que se encuentran aquí al sur, ¿sí?, presionan desde el sur hacia el norte, más las fuerzas rusas que se encuentran aquí al norte presionan hacia el sur, pues podrían quedar cientos de tropas ucranianas rodeadas dentro de la ciudadela, ¿sí? Y esto sería una derrota y una humillación total para las tropas ucranianas, así que veamos qué pasa, pero lo que pasa en la ciudadela va a definir el futuro de todo Volchansk, ¿no? Estamos seguros que sí. Bueno, aquí también en la zona boscosa, pues las tropas rusas estuvo destruyendo también los puentes de pontones que estaban utilizando las tropas ucranianas para tratar de cruzar, teniendo en cuenta que esta carretera está bajo control de fuego. Las tropas ucranianas intentan utilizar los puentes de pontones para cruzar hacia el interior, ¿no?, de la zona norte de Volchansk, usando puentes de pontones, pero las tropas rusas los han destruido. Bien, eso en cuanto a Volchansk, Lipsy. En torno a Kharkov, pues en la propia ciudad de Kharkov, las tropas rusas hoy también alcanzaron objetivos utilizando, algunos medios dicen que fue FAB, otros dicen que fue una ODAB, pero bueno, no sabría decirles, pero el único comunicado que nos llega es que un objetivo fue alcanzado y destruido. Ahora, de donde sí nos llega mucha información es de lo que está pasando. Por cierto, no las había mostrado. Aquí, antes de irnos ahí, pues Surya Maps mostraba el avance ruso, ¿no? O sea, todo lo que dijimos de Volchansk, disculpen, no se los había mostrado, pero bueno, todo lo que dijimos de Volchansk está pasando aquí, ¿no? Lo que les estaba mostrando en la ciudadela, y Surya Maps confirmaba el avance del ejército ruso en la ciudadela, ¿sí? Como podemos observar en ese mapa. Ahora, ya que llegamos aquí a la parte del eje de Kupiansk, estamos Kupiansk, el eje de Kupiansk, al norte de la localidad de Sinkivka, ¿sí?, aquí hace unos días, bueno, al sur en realidad de Sinkivka, las tropas rusas habían ocupado estas posiciones al sur, y hoy otros medios comienzan a actualizar la información y plantean que las tropas rusas han comenzado a avanzar hacia la localidad de Petropavlivka, que es esta localidad que vemos aquí, Petropavlivka. Esta es la localidad de Petropavlivka, y lo que está mencionando diferentes medios es precisamente eso, justo eso que estamos mostrando ahí, que las tropas rusas comienzan entonces con este avance al sur de Sinkovka hacia la localidad de Petropavlivka, que es un objetivo importante. Bueno, estas son las flechas ucranianas. Vamos a cambiar el color. Ajá, ahora sí. Sí, Petropavlivka, en dirección a Petropavlivka. Este es el avance en las últimas horas del ejército ruso. O sea, no es un gran avance, porque aquí recuerden que Ucrania tiene en primer lugar al 210 batallón de fusileros, también tiene a la 114 brigada mecanizada, y más abajo tiene a la 95 brigada de asalto aéreo, y así también a la 13 brigada de asalto aéreo. Así que no es tan sencillo para Rusia poder expulsar a las tropas ucranianas, que tienen todo un cinturón defensivo muy fuertemente logrado desde el sur de Sinkivka, hacia propiamente Petropavlivka, ¿sí? Así que bueno, veamos qué es lo que puede pasar en los próximos días, pero al menos estos medios nos confirman entonces los avances realizados por el ejército ruso. De aquí nos vamos a ir a otras partes del frente, vamos a movernos hacia lo que está pasando en la localidad de, bueno, el bosque de Kremina fundamentalmente, donde ayer les decíamos que las tropas ucranianas están tratando de llamar bastante la atención a las tropas rusas y han ocupado esta importante zona en la parte boscosa del bosque de Kremina. Ahí les decíamos que las tropas ucranianas habían estado presionando en toda esta zona, incluso habíamos visto cómo habían botes que estaban siendo destruidos por las tropas rusas en la zona del río, ¿sí? Y hoy incluso ya diferentes medios comenzaron a aclarar, incluso el mapa de Surya Maps, comenzaban a aclarar la situación y a esclarecer un poco lo que estaba sucediendo aquí, y es que las tropas ucranianas, utilizando la zona boscosa, lograron ocupar posiciones en
toda esta zona que antes estuvo en una zona gris durante mucho tiempo, pero que ahora al parecer está bajo control del ejército ucraniano, ¿sí? Toda esta porción del bosque. Desde la operación militar especial que comenzó en el año 2022, las tropas rusas han tenido bastante problema con la zona boscosa. Recuerdo que las tropas rusas en aquella época lograron establecerse incluso en Izium, en la zona boscosa, los bosques de Izium, y no pudieron avanzar más allá de eso. Justo incluso nunca llegaron a controlar todo el bosque de Izium. Las tropas ucranianas controlaban prácticamente la mitad de la zona boscosa, y esto después fue algo que le costó bien caro al ejército ruso cuando tuvieron que replegarse, ¿no? En el otoño del año 2022. Pero bueno, lo que les quería confirmar con esto es la presencia de las tropas ucranianas aquí, utilizando, repito, la zona boscosa, en el bosque de Kremina, y un poco más al norte también, en el bosque de Kremina, pues también las tropas ucranianas han estado aquí, y las tropas rusas en lo que es el área de Grigorivka los han estado atacando no solo con munición de artillería, sino también con bombas FAB a las tropas ucranianas que ayer intentaron avanzar, avances tácticos bien pequeños, pero avances al fin de las tropas ucranianas dentro de la zona de Grigorivka, en la zona boscosa, siempre utilizando los bosques las tropas ucranianas. Esto es importante que lo tengamos en cuenta, ¿no? Porque, bueno, Rusia los ataca, pero los ucranianos están bien escondidos ahí, ¿no? ¿Sí? Repito, todo esto forma parte de la zona boscosa, como pueden ver, siempre están aquí los ucranianos utilizando el bosque, pero las tropas rusas tienen para la zona boscosa algo que se llama munición termobárica, así que, bueno, veamos en el futuro. Bueno, de aquí nos vamos para un importante eje, que es el eje de Siversk. Siempre que hablamos de Siversk, yo les menciono 4 ejes fundamentales. Les menciono el eje de Verno-Kamiansk, que es este que está aquí, Verno-Kamiansk. Les menciono el eje de Spirne. Les menciono Vinka. Siempre hacemos esto porque es importante ponerlos en contexto. Y también les mencionamos lo que pasa en Rosdolivka. En los últimos días, como ustedes saben, las tropas rusas presionaron fundamentalmente en Vinka y Rosdolivka. Tuvieron éxito, avanzaron en Vinka por la vía férrea. En el caso de Rosdolivka lograron capturar completamente la localidad, y desde hacía tiempo no nos llegaba información de Verno-Kamiansk y de Spirne. En el caso de Verno-Kamiansk, pues las tropas rusas en las últimas horas han iniciado también avances en esta zona y se están realizando combates en la zona de trincheras que tienen aquí las tropas ucranianas, un sistema de trincheras y unas fortalezas bien establecidas desde hace mucho tiempo, y las tropas rusas tratan de expulsar a las tropas ucranianas, tratando de avanzar sobre Novoselivka y acercarse a la localidad de Siversk desde el este. Veamos qué pasa aquí. Hace tiempo no nos llegaban noticias, pero hoy nos llegan las noticias de que la zona ahora se encuentra en una zona gris. Pero lo más importante es lo que está pasando en Spirne. Saben que Rusia, considerando que ya había caído Rosdolivka, pues comienzan a presionar ahora también desde Spirne para tener completamente en jaque a las tropas ucranianas, que tienen que estarse moviendo por cualquiera de los 4 ejes: Verno-Kamiansk, Spirne, Vinka y Rosdolivka. En el caso de Spirne, en las últimas horas el propio Ministerio de Defensa de Rusia había establecido en esta zona que vemos aquí, que está resaltado en color rojo, que las tropas rusas habían capturado completamente la localidad de Spirne. Esto fue confirmado también por otros medios, que ahora se los vamos a mostrar, pero en primer lugar lo confirmó el medio del Ministerio de Defensa de Rusia. Interrupción, un pequeño desperfecto técnico. Bueno, les estaba diciendo que básicamente que no solo porque lo confirmara el Ministerio de Defensa de Rusia, ¿no? Sino que si nosotros vemos desde los primeros días de este mes, o bueno, podemos incluso citar lo que ha estado pasando en esta región de Spirne en, digamos, finales de mayo, principios de junio, vemos que había mucha actividad en toda esta localidad, muchísima actividad. Y bueno, si bien los otros ejes como Rosdolivka y la localidad de Vinka habían sido los más presionados en los últimos días, pues con la caída de Rosdolivka, pues ahora las tropas rusas también comenzaron la presión en estos 2 ejes, Spirne y Verno-Kamiansk, y hoy pues la captura de Spirne es una importante victoria para el ejército ruso en las aspiraciones de avanzar hacia Siversk. Recuerden que Siversk es la localidad o la ciudad que se encuentra al norte, como pueden ver, al norte de Spirne, y que, bueno, por supuesto, desde Spirne y desde los otros ejes donde las tropas rusas han estado presionando constantemente, pues sería entonces otro de los puntos importantes donde el ejército ruso tendría, ahora que el ejército ucraniano tendría entonces en este caso que estarse abriendo, ¿no? Pero bueno, vamos a regresar al 30 de junio, ¿sí? La fecha de hoy actual, pero la caída, ¿sí? La caída es confirmada, cae Spirne, lo confirma incluso el propio Ministerio de Defensa de Rusia, y bueno, desde aquí ahora Rusia puede ahora, pues tiene una vía más libre para poder avanzar hacia Siversk. Cuidado, porque aquí en Ivano-Dravivka se encuentra una importante fortaleza, como pueden ver, del ejército ucraniano. No hay informaciones de Vinka,
Tampoco hay información de Cerrotolivka. En este eje lo más importante hoy es la presión ejercida por Rusia en Verno-Kamianske y la presión que está haciendo Rusia ahora en Spirne con la captura o la liberación, como lo quieran ver, de esta importante localidad. De aquí nos vamos a ir a otras partes del frente, nos vamos hacia Chasiv Yar, queridos amigos. En la zona de Chasiv Yar, pues todos los medios están, digamos, actualizando la información con respecto a lo que estuvo pasando en las últimas horas en torno a esta localidad. Y ya todos coinciden en que es cierto, ¿no?, todo lo que habíamos comentado en el video de ayer y en otros medios que también lo han manifestado de esta manera. Y es que las tropas rusas definitivamente, les mostramos el video, pudieron cruzar el canal, este canal en la parte norte de Chasiv Yar, y pudieron avanzar hacia la zona boscosa. Sí, estamos hablando de toda la parte norte. Algunos medios incluso manifestaban y confirmaban que las tropas rusas estaban completamente con el control de toda esta parte del bosque al sur de Kalinivka. En este caso, en este particular, pues ahora mismo lo que está manifestando diversos medios es que se están dando fuertes combates dentro de la zona boscosa ahora mismo, hasta la calle Lisova. Se están dando fuertes combates en la zona boscosa, pero que las tropas rusas han cruzado, y esto es algo que ya habíamos dicho ayer, han cruzado el canal y es algo que es totalmente confirmado. Han cruzado el canal por la zona del norte, ¿no? También varios medios también han actualizado la información y muestran que esta zona en este momento se encuentra bajo una zona gris en la parte sur del bosque. En un momento llegamos a tenerla, ¿no?, bajo control del ejército ruso, pero los medios han ido actualizando la información y al parecer las tropas ucranianas han podido contraatacar y esta zona ahora mismo se encuentra en una zona gris. Pero bueno, en la parte norte sí es confirmado que las tropas rusas cruzaron el canal y bueno, las tropas rusas también están bombardeando las tropas ucranianas que se encuentran en la parte oeste del canal. Sí, como podemos observar, recuerden que Chasiv Yar tiene este canal que divide la parte este de la parte oeste y aquí podemos observar cómo las tropas rusas han estado también presionando a las tropas ucranianas y atacándolos con drones FPV ya, digamos, en la parte oeste del canal donde todavía tienen las posiciones. A veces nos preguntamos de tanto armamento que hemos destruido, de dónde Ucrania saca tanto armamento, pero bueno, como todos sabemos, Ucrania tiene el apoyo infinito de Occidente en esta guerra y bueno, de la OTAN, y es un flujo completo de armamento. Como pueden ver, este carro de combate que fue alcanzado por los drones, pues los ucranianos pudieron salvarse, ¿no? En este caso salieron corriendo, pero bueno, al menos salvaron sus vidas aquí, en esta oportunidad al menos, ¿no?, de ser totalmente destruidos. Pero bueno, están viendo cómo están siendo atacados por el ejército ruso. Importante el avance de ayer, permite a Rusia moverse de los flancos. Rusia prácticamente está al sur, en el distrito de Novi. Ya habían cruzado el canal por el sur hace bastante tiempo. Ahora lo cruzaron por el norte, lo cual es confirmado por diferentes medios. Y bueno, lo que queda aquí, en todo caso, más allá de poder expulsar a las tropas ucranianas de lo que queda del microdistrito de canal, lo que queda aquí básicamente es tratar de seguir avanzando por la zona de los flancos, sí, flanco del sur, flanco norte, y tratar de avanzar en estas dos direcciones. Es lo más aconsejable ahora mismo para las tropas rusas. Uno de los medios que utilizamos bastante, que es el mapa de Kirulin, Marat Kirulin, expresaba también una panorámica desde un mapa de esta manera, un poco más acertado, poniendo las posiciones también de trincheras y las posiciones que Rusia ya pudo romper aquí al norte, justo esta posición que vemos aquí, que son las posiciones que Rusia rompió. Fíjense que está esta parte del canal, y luego viene de nuevo esta parte del canal, o sea, esto que está aquí fue donde Rusia justamente entró ayer. Y bueno, aquí también lo acercaba, nos hacía este acercamiento, el mapa de Marat Kirulin que mostraba esta situación, ¿no? Aquí están las tropas rusas que pudieron romper las posiciones aquí, cruzar el canal, y como podemos ver, las tropas rusas presionan en otras partes del frente que tienen que ver con el sur del microdistrito, donde también se encuentran las tropas ucranianas, y las tropas rusas tratan de presionar desde este punto también, así lo mostraba también este medio, ¿no? Bien, de aquí de Chasiv Yar nos vamos a otra parte del frente, nos vamos a mover hacia lo que está pasando, donde, por supuesto, en el eje de Toretsk, el frente de Toretsk. Importantísimo lo que está sucediendo aquí en las últimas horas. Nos vamos a acercar un poquito a todo lo que está sucediendo. Y bueno, como nosotros pudimos observar ayer, ¿sí?, en nuestra transmisión, habíamos manifestado el gran avance que realizó el ejército ruso en toda esta zona, donde pudieron desde el sur avanzar profundamente sobre Pistdenne y llegar hacia las afueras de Pizhnishne, al norte aquí, ¿no? Incluso ayer decíamos que las tropas rusas pudieron avanzar tanto que estaban en una posición donde podían no solo moverse al norte, sino también moverse al sur. Incluso podían poner en peligro a Salishne, Nelibivka, y poner incluso en peligro a la localidad de New York, ¿no? New York, que está aquí al sur. Bien,
Todos los medios han confirmado esta situación de que las tropas rusas, incluso los medios ucranianos, confirmaron ayer todo este enorme avance del ejército ruso, donde llegaron a ocupar prácticamente completo la localidad de Pivdenne y pudieron avanzar al sur de Pizhnizhne. Pero hoy otros medios comenzaban a dar también otra actualización de lo que ha estado sucediendo aquí en las últimas horas, y es que las tropas rusas, justo desde estas posiciones, comenzaron a hacer un movimiento que se acerca más a, bueno, lo que ya había planteado, ¿no?, en prácticamente el programa de ayer. Y es que, si nos fijamos en lo que plantea el medio de Anatoly Radov, que es esta situación que hay aquí, luego de la captura por parte de Rusia de esta situación, de esta parte, ¿no?, de la localidad de Pivdenne, es que las tropas rusas también comienzan a moverse ahora no tanto hacia el norte, sino también hacia el sur. Es más o menos algo como esto que le estábamos mostrando. Es decir, las tropas rusas lograron ocupar estas posiciones que están aquí y ahora comienza un movimiento o tratan de presionar no tanto hacia Pizhnizhne al norte, sino que se empiezan a mover hacia el sur. Interesante esta situación, interesante esta fotografía, porque esto nos hace pensar un poco en lo que estábamos hablando ayer. Las tropas rusas tratan de cortar la carretera o la avenida Pioneriv, esta avenida que está aquí, que es una Pizhnizhne, y Nelikivka, ¿sí?, y Pivdenne con Salisne, la trata de cortar para poder precisamente tener control de fuego y poder tal vez avanzar hacia la localidad de New York, que está al sur. Sí, importante esto que planteaba Anatoly Radov, el posible movimiento del ejército ruso al sur y no al norte, como muchos también pensaban, y también mostraba aproximadamente esto que está sucediendo en el espacio operacional que se muestra entre esta localidad de Shumi, que había caído hace tiempo, y bueno, la propia Pivdenne. Básicamente lo que está mostrando es que las tropas rusas que estaban aquí pudieron conectar con estas tropas que se encuentran aquí y que pudieron cerrar todo este espacio operacional. Lo que pasa es que esto habría que confirmarlo por otros medios, pero bueno, estaremos esperando para mayores informaciones al respecto, ¿no? Pero todo parece indicar que esto fue lo que sucedió y que las tropas rusas comienzan a presionar ahora hacia Salisne y no hacia Pizhnizhne. Interesante la maniobra, que como vimos ayer fue una maniobra de armas combinadas. De aquí nos vamos a mover un poquito más al sur y vamos a llegar a la importante ciudad de New York. Aquí la tenemos. Este es New York, que se encuentra en el frente de Torex. Recuerden que este es Torex, la ciudad más grande de todo este eje. Y las tropas rusas, como saben, han presionado en todas estas direcciones, pero hoy nos llegaba la información desde dos ángulos diferentes que las tropas rusas lanzaron una FAB sobre New York. Sí, pero no cualquier FAB. ¿Sí? Lanzaron una FAB 3000 sobre New York. Sí, amigos, sí. La FAB 3000, que la hemos mostrado aquí ya, lanzada desde los Su-34, un Su-34, pues desde una distancia donde no puede ser derribado por ningún sistema de defensa y prácticamente con total libertad, lanzaba una de estas bombas poderosas FAB 3000 y en el centro de New York impactaba. Así está, y así decía el titular, ¿no? Pues la bomba FAB ataca el centro de New York. Una bomba FAB 3000 es lanzada sobre el centro de New York. Sí, ya esto es algo, digamos, que es impresionante desde el punto de vista no solo de lo poderosa que es esta bomba, y ya la hemos mostrado aquí. Este es como el sexto video que les mostramos de una bomba FAB 3000 en este caso. Y bueno, recuerden que estas bombas las tropas rusas las estaban utilizando fundamentalmente en Kharkov, al norte, en el eje de Liksi-Volchansk, ¿no? En Kharkov, Liksi, Volchansk, en esa zona. Pero ahora vemos que también comienzan a usarla en el frente de Torex, lo cual hace pensar de que esto se puede convertir en un infierno. Y es simbólico decir que, bueno, una bomba FAB 3000 sobre New York, ¿no? Pero recuerden que este es el New York ucraniano. Esta ciudad no se llamaba así, pero Ucrania le puso este nombre. Y las tropas rusas parece que están dispuestos a recapturarla o a liberarla, como quieran llamarlo. Pero el uso de las bombas FAB 3000 están causando bastante estrago aquí. Y aquí la tenemos desde otro ángulo, la FAB 3000 sobre New York. Aquí la vamos a ver mejor. ¿Sí? Ahora vamos a ver ahí el centro de New York es atacado por esa FAB. Aquí la podemos ver incluso mejor en este ángulo. ¿Sí? Objetivo ucraniano totalmente pues destruido, neutralizado. Sabemos que es muy fuerte este tipo de bomba, la onda expansiva que tiene también. O sea, es tremendo. Y bueno, repito, el hecho de usar estas bombas FAB aquí es un nuevo frente donde Rusia las está utilizando. Rusia no había utilizado una FAB 3000. Todas las FAB 3000 que había utilizado Rusia habían sido en el norte, en Kharkov, ¿sí? En Liksi-Volchansk, fundamentalmente, pero nunca ninguna en New York. Esto demuestra, queridos amigos, que Rusia está dispuesta a ir con todo hacia New York y tomar New York. Y este sería el titular, un titular que pienso que los rusos también lo están buscando, ¿no? Rusia captura New York, imagínense, ¿no? Pero por supuesto, todos sabemos que es el New York ucraniano
mal llamada New York, como les hemos manifestado. Ya saben que incluso sobre New York, Rusia ya entró en la parte sur, o sea, pudieron avanzar en la parte sur y pudieron ocupar pues importantes casas donde pudieron establecerse al sur de la localidad, ¿no? Pues la FAB 3000 causando estragos en New York propiamente. Sabemos que las tropas rusas en días anteriores pudieron avanzar desde el sur en torno a esta localidad. De aquí nos vamos a estas partes del frente importantes donde Rusia ha estado avanzando en las últimas horas y hay diferentes medios que muestran los avances del ejército ruso y estos avances han sido pues confirmados por diferentes medios, desde los propios medios ucranianos hasta los medios rusos. En las últimas horas las tropas rusas han avanzado por la vía férrea hacia Progres desde el sur de Novolesandrivka. Recuerden que Novolesandrivka es una localidad que cayó luego de que floreció Ocheretine, la ciudad de Novolesandrivka cayó y las tropas rusas se habían concentrado fundamentalmente en avanzar hacia la ciudad de Vozdichenka. Pero hoy nos llegaban informaciones que las tropas rusas desde el sur de Novolesandrivka pudieron capturar todas estas posiciones y avanzar por la vía férrea hacia la localidad de Progres. También se muestran avances de las tropas rusas al sur de la vía férrea y también al norte de Sokil, como podemos observar en diferentes medios que nos lo van a confirmar, ¿sí? Adicionalmente, incluso en todo este movimiento, pero es un movimiento tremendo por el ejército ruso, las tropas rusas han avanzado más allá de Sokil e incluso están llegando informaciones de que las tropas rusas han capturado prácticamente la mitad de la localidad de Yekenivka. Vamos a estar actualizando todo esto. Primero, el avance sobre la vía férrea en Progres. Esto lo expresaba fundamentalmente el propio medio ucraniano del Deep State Map. Este es el Deep State Map, mapa ucraniano, que bueno, se demora bastante para actualizar la información. Sin embargo, en estos últimos días se ha estado actualizando la información y muestra los avances sobre la vía férrea, que también lo confirmaban otros medios como el Digen.ru de esta manera, y posteriormente lo confirmaba Surian Maps. Es decir, tanto Surian Maps como el Deep State Map como el Estado Mayor General de Sofá están confirmando que las tropas rusas en las últimas horas han podido ocupar estas posiciones en dirección a Progres, sobre todo a la vía férrea, algo fundamental y bueno, que pone a las tropas ucranianas en una difícil situación. También está pasando lo mismo al sur, en lo que está situado al sur de la vía férrea, donde, como podemos ver en diferentes medios, muestran la información al sur de la vía férrea. También lo muestra el Deep State Map y aquí lo muestra en mejor manera Surian Maps. ¿Qué nos está diciendo Surian Maps? Que las tropas rusas en toda la zona que comprende el norte de Sokil han podido pues conectar, hacer link, como también se le llama, con las tropas rusas que estaban aquí al norte, en Novolesandrivka. Sí, aquí está Novolesandrivka y al sur se encontraban las tropas rusas que desde el norte de Sokil pudieron conectar con las tropas que estaban al sur de Novolesandrivka. Por lo tanto, la situación es esta. Este es Novolesandrivka, este es el avance que les habíamos mostrado ahora mismo hacia Progres y ahora vamos a ver que lo que estaban mostrando los diferentes medios es que las tropas rusas pudieron avanzar también en torno a esta dirección. O sea, algo como esto que les permite a las tropas rusas controlar todo este espacio operacional y poder hacer lo que se llama link, ¿no?, con las tropas rusas que se encontraban en el sur. Además, y por si fuera poco, las tropas rusas que ayer habían capturado completamente Sokil, los diferentes medios están confirmando que siguieron avanzando y ahora entraron en la localidad de Yezkenivka y que pudieron capturar prácticamente la mitad, estamos hablando de la mitad, el 50% de la localidad de Yezkenivka, ¿sí?, que es esta localidad que está al oeste de Sokil, y esto lo manifestaba también el medio de Surian Maps, como lo vemos aquí. Este es Yezkenivka. También lo confirmaban, por supuesto, el Digen.ru, y finalmente el propio medio ucraniano hablaban de que las tropas rusas habían entrado en Yezkenivka, esta localidad. Este es Sokil, que quedó atrás, como pueden observar, y este es Yezkenivka con el avance del ejército ruso en las últimas horas. Por lo tanto, bueno, varios medios confirman la situación de los avances rusos, y es momento especial, momento propicio para actualizar también esta información, lo cual confirma una vez más que las tropas rusas en lo que es el Donetsk están siendo imparables. Prácticamente están logrando avances sin resistencia y oposición de las tropas ucranianas. Fíjense cuántos avances en los últimos días hemos mostrado en este canal. Ayer les mostrábamos los avances del ejército ruso y miren aquí en las últimas horas. Avance al sur de Novolesandrivka sobre la vía férrea hacia Progres, avances desde el sur de Novolesandrivka al norte de Sokil,
captura completamente de Sokil y avance hacia Yekenivka. Es decir, o sea, están imparables ahora mismo, pero este momento del ejército ruso también está propiciado porque las tropas ucranianas en esta zona, al parecer, o no quieren pelear mucho, o bueno, se encuentran en una situación de falta de reservas. De aquí nos vamos a Yasnorodivka y en cuanto a Yasnorodivka, algunos medios están diciendo que las tropas rusas prácticamente limpiaron completamente lo que quedaba por capturar de Yasnorodivka. Nosotros todavía no podemos decir que la ciudad cayó, pero diferentes medios expresan que las tropas rusas avanzaron hacia el norte y capturaron lo que quedaba por limpiar de esta importante localidad, ¿no? Esto lo mencionaban sobre todo el medio del Comité Z, que expresaba este movimiento, este último movimiento por parte del ejército ruso hacia el norte. ¿Sí? Este movimiento por parte del ejército ruso hacia el norte, demostrando que las tropas rusas pudieron avanzar en las últimas horas hacia esta importante localidad, ¿no? Que prácticamente Rusia había controlado casi la totalidad de Yasnorodivka, pero en las últimas horas las tropas rusas avanzaron, ¿no? Habría que esperar qué más actualizaciones tenemos. Hasta ahora el único medio que lo confirma es el Comité Z, pero todo parece indicar de que sí, de que las tropas ucranianas que quedaban aquí en Yasnorodivka pues han tenido que comenzar a retirarse. De aquí nos vamos a ir a otras partes del frente. En torno a Krasnohorivka, pues nos informan que las tropas rusas siguen asaltando el hospital que se encuentra aquí, pero sin mucha más actualización. Y bueno, en torno a lo que está sucediendo en el eje de Konstantinovka, Paraskovivka, bueno, la información que tenemos aquí es que, bueno, ya vimos ayer que las tropas rusas habían logrado ocupar toda esta zona al norte en un enorme avance desde el norte de Paraskovivka y que ahora empiezan a presionar a los ucranianos desde Paraskovivka a Konstantinovka, ¿sí? Esta situación nos la muestra mejor el medio de Kirulin, que mostraba la situación en Paraskovivka, y cómo Ucrania tiene un sistema de trincheras establecido aquí, o unas fortalezas, pero que ahora mismo se encuentra comprometida la carretera T-0524, donde se encuentra el eje de Bodiane, Vuhledar, Konstantinovka, como podemos observar aquí, ¿no? Bien, en este eje eso es lo más importante de los avances del ejército ruso en las últimas horas en torno a esa localidad. Hoy incluso el medio de Surian Maps mostraba informaciones de lo que está pasando en Robotini, sí, justo aquí, al norte de Robotini, que manifestaban un avance del ejército ruso al oeste de Robotini, moviéndose en torno a esta posición, y que también las tropas rusas se estaban moviendo al oeste de Verbove. Es decir, las tropas rusas comenzaron a realizar estos movimientos luego de que hace bastante tiempo no teníamos información de lo que estaba pasando en Robotini. Las tropas rusas se movieron hacia el oeste, o sea, hacia el este de Robotini y al oeste de Verbove. Más o menos esta es la información que mostraba Surian Maps. Un movimiento hacia el este de Robotini y hacia el oeste de Verbove al mismo tiempo, donde es un frente que desde hacía mucho tiempo no teníamos mucha información. Bueno, ayer, si recuerdan el video de ayer, les mostrábamos un convoy de trenes ucranianos que estaban llevando equipamiento militar, estaban llevando M113, Buks, estaban llevando también, pues, se decía, ¿no?, que las tropas ucranianas fueron alcanzadas y que habían destruido como 35 soldados ucranianos que iban en ese convoy, llevaban también BMPs, y hoy, al parecer, Ucrania no aprendió la lección y otro Iskander divisó otro convoy ucraniano, pero este convoy iba con Leopard. Vamos a verlo bien, vamos a contarlos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mínimo 8 que se ven en esa imagen. Tal vez son más, pero estoy contando 8. 8 Leopard que fueron alcanzados con un Iskander que destruyó por completo este convoy y que al parecer Ucrania no ha aprendido la lección de que, bueno, los están observando con drones de reconocimiento y que Rusia, pues, por supuesto, cada vez que los está observando, inmediatamente después que un dron de reconocimiento, pues, da las coordenadas de este objetivo, pues, inmediatamente después un Iskander va a ser lanzado. Pero no aprenden la lección y una vez más, este convoy llevado en tren, en este caso, de tanques Leopard, que se dirigía a alguna parte del frente, en este caso estamos hablando del frente de Zaporizhia, aunque algunos decían que era en Kharkov, pero otros medios dijeron que es en Zaporizhia, pues ahí, este convoy fue alcanzado por un Iskander y estos tanques Leopard, que tanto le cuestan a Alemania, pues a Ucrania se los derriban sin ni siquiera llegar al frente. Destrucción total de los Leopard, arden los Leopard, siguen ardiendo, esta vez sin ni siquiera llegar al frente. Ucrania se da el lujo de perder este armamento occidental y bueno, esto es para que también los alemanes vean qué es lo que puede pasar con sus Leopard, sin ni siquiera llegar al campo de batalla, ojo, solo cuando se están transportando, ¿no? Destruidos los Leopard, arden los Leopard, y con esta imagen de destrucción de los Leopard, como estamos haciendo ya prácticamente en todos los últimos videos, pues me despido por hoy, queridos amigos. ¿Sí? Como siempre,
como siempre les digo, siempre es un gusto transmitir para todos ustedes. Nos vemos en un próximo programa. Que Dios los bendiga a todos. Hasta la próxima, queridos amigos de Frente Militar y Geopolítico.